revelado. Fue Spinoza el primer ateo de la historia, el secreto que la Iglesia escondió. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un pensador desafía todo el orden religioso establecido? ¿Qué ocurre cuando alguien se atreve a cuestionar la naturaleza misma de Dios en una época donde tal pensamiento podía costarte no solo tu reputación, sino también tu vida? En el siglo XVII, un hombre se atrevió a hacer precisamente eso. Su nombre, Baruch Spinoza. ¿Quién fue realmente este hombre que logró enfurecer tanto a judíos como a cristianos? ¿Por qué fue excomulgado con una de las condenas más severas en la historia del judaísmo? ¿Y por qué hasta el día de hoy seguimos debatiendo si fue el primer gran ateo intelectual de la historia moderna? ¿Es posible que las instituciones religiosas hayan manipulado deliberadamente su imagen para evitar que sus ideas revolucionarias se propagaran? ¿O acaso Spinoza fue realmente el peligroso hereje que describieron? La historia de Spinoza no es solo la historia de un filósofo, es la historia de una batalla de ideas que cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo, de la religión y del lugar del ser humano en el universo. ¿Estás listo para descubrir una verdad que permaneció oculta durante siglos? ¿Te atreves a cuestionar lo que las autoridades religiosas han querido que creas sobre uno de los pensadores más revolucionarios de todos los tiempos? Prepárate para un viaje fascinante hacia el pasado, donde descubriremos si Spinoza fue realmente el primer gran ateo de la historia moderna o si su legado ha sido injustamente malinterpretado. ¿Quién fue Baruch Spinoza? Ámsterdam, 1632. Una ciudad efervescente, refugio de judíos que escapaban de la persecución en la península ibérica. En este entorno nace Baruch Spinoza, hijo de comerciantes judíos sefardíes. Pero como un niño nacido en el seno de una comunidad profundamente religiosa, llegaría a convertirse en uno de los pensadores más radicales de su época. La infancia de Spinoza transcurrió en lo que parecía ser el camino predestinado para un joven judío prometedor. Su educación comenzó en la Etz Haim, la escuela de la comunidad, donde aprendió hebreo y estudió la Torá y el Talmud bajo la tutela de rabinos respetados. ¿Te imaginas a un joven Spinoza memorizando pasajes de textos sagrados mientras su mente ya comenzaba a formular preguntas que ningún maestro podría responder satisfactoriamente? Pero Ámsterdam no era solo un refugio para judíos. Era una ciudad comercial, cosmopolita, donde circulaban ideas de toda Europa. ¿Qué efecto tendría en la mente del joven Baruch el contacto con comerciantes, estudiosos y librepensadores de diferentes culturas? Mientras aprendía latín con el ex jesuita Franciscus van den Enden, Spinoza se empapaba no solo del idioma clásico, sino también de ideas revolucionarias sobre política y filosofía natural. Para comprender verdaderamente a Spinoza, debemos entender que vivió en una época de profundas transformaciones intelectuales. El siglo XVII era el siglo de Descartes, de Galileo, de la revolución científica que estaba transformando la comprensión humana del universo. ¿Cómo no iba a ser influenciado por estas nuevas corrientes de pensamiento que privilegiaban la razón sobre la autoridad y la observación sobre el dogma? Mientras Spinoza se formaba intelectualmente, también aprendía el oficio familiar del comercio y posteriormente el arte de pulir lentes, que le proporcionaría su sustento. ¿Hay algo simbólico en esta profesión que escogió? Un hombre que dedica su vida a crear instrumentos para ver con mayor claridad, mientras su filosofía intentaba pulir las lentes conceptuales a través de las cuales comprendemos el mundo. Los primeros signos de su cuestionamiento de las tradiciones religiosas comenzaron a manifestarse en su juventud temprana. ¿Qué preguntas formulaba el joven Spinoza que inquietaban tanto a sus maestros? ¿Cómo reaccionaba la comunidad ante un joven brillante que comenzaba a apartarse del camino ortodoxo? Todo esto culminó en el evento que marcaría definitivamente su vida, su excomunión en 1656. Cuando apenas tenía 23 años. El cherem, forma de excomunión judía, dictado contra Spinoza, es extraordinario por su severidad y contundencia. El documento original declara:
Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. ¿Qué había hecho este joven de 23 años para merecer una condena tan absoluta? El texto de la excomunión menciona horrendas herejías y actos monstruosos, pero no especifica cuáles fueron estos terribles pecados. Fue por negar la inmortalidad del alma, por cuestionar la autoría divina de la Torá, por sugerir que Dios y la naturaleza eran uno mismo. Los registros históricos no son concluyentes, pero las obras posteriores de Spinoza nos dan pistas sobre las ideas que pudo haber expresado. La excomunión significó una ruptura total con la comunidad judía. Ningún miembro podía comunicarse con él, ni oralmente ni por escrito. Nadie podía hacerle favores, nadie podía estar bajo el mismo techo que él, nadie podía leer ningún documento escrito por él. Puedes imaginar el impacto psicológico de ser completamente rechazado por tu familia, amigos y toda tu comunidad. Pero lejos de destruirlo, este rechazo absoluto parece haber liberado a Spinoza. Al romper todos los vínculos con la tradición religiosa en la que había crecido, ya no tenía nada que perder. No es paradójico que el intento de silenciarlo mediante la excomunión creara las condiciones para que Spinoza desarrollara uno de los sistemas filosóficos más originales y revolucionarios de la historia occidental. Tras su expulsión, Spinoza adoptó un nuevo nombre que reflejaba su transformación, Benedictus, la versión latina de Baruch, que significa bendito. Se mudó fuera de Ámsterdam, primero a Rijnsburg y luego a La Haya, donde vivió una vida modesta como pulidor de lentes. ¿No es fascinante que eligiera vivir en relativa pobreza cuando podría haber disfrutado de una vida cómoda si simplemente hubiera ocultado sus ideas? En este exilio autoimpuesto, rodeado de un pequeño círculo de amigos y corresponsales intelectuales, Spinoza comenzó a desarrollar su sistema filosófico. ¿Cómo habrían sido esas conversaciones entre Spinoza y sus amigos? Muchos de ellos miembros de grupos religiosos disidentes como los colegiantes o los menonitas. ¿Qué ideas compartían estos librepensadores mientras las autoridades religiosas los vigilaban con recelo? La vida cotidiana de Spinoza era austera y metódica. Dividía su tiempo entre su trabajo como pulidor de lentes, sus estudios y la correspondencia con otros intelectuales de Europa. A pesar de las invitaciones para ocupar cátedras universitarias, prefirió su independencia intelectual y su vida sencilla. ¿Acaso esta elección de vida no refleja ya una filosofía práctica, una ética del desapego y la libertad intelectual? Su obra maestra, la Ética, fue construida pacientemente a lo largo de años de reflexión solitaria. Escrita en forma geométrica, con definiciones, axiomas y proposiciones demostrativas, intentaba construir un sistema filosófico con el mismo rigor que una demostración matemática. No es significativo que eligiera este método, aspirando a una certeza que trascendiera las disputas religiosas basadas en la autoridad y la tradición. Aunque durante su vida solo publicó 2 obras con su nombre, un comentario sobre Descartes y un tratado político, su Tratado Teológico Político fue publicado anónimamente en 1670. Esta obra causó un escándalo inmediato. ¿Cómo no iba a escandalizar un libro que aplicaba métodos históricos y críticos para analizar la Biblia, concluyendo que muchos de sus pasajes eran adaptaciones a circunstancias históricas específicas y no verdades eternas? Las autoridades religiosas y políticas reaccionaron con furia. El libro fue rápidamente prohibido, pero circuló clandestinamente. ¿No es revelador que las mismas personas que condenaban sus ideas se sintieran tan amenazadas por ellas que necesitaban suprimirlas activamente? Mientras tanto, Spinoza continuaba desarrollando su obra filosófica principal, la Ética, que solo sería publicada después de su muerte, cuando murió en 1677 a los 44 años. Dejó un legado intelectual que tardaría siglos en ser plenamente apreciado. Sus amigos se apresuraron a publicar sus obras póstumas, conscientes del tesoro intelectual que el mundo estaba a punto de recibir. ¿No hay algo profundamente conmovedor en esta lealtad póstuma?
en este acto de preservar las ideas de un hombre que había sido oficialmente borrado de su comunidad. El concepto de Dios en Spinoza. Si hay un aspecto del pensamiento de Spinoza que causó verdadero escándalo en su época, fue su concepto revolucionario de Dios. ¿Qué había en sus ideas sobre lo divino que provocó tal conmoción tanto en el mundo judío como en el cristiano? La fórmula que resume la teología spinozista, Deus sive natura, Dios o naturaleza, contiene la semilla de una revolución conceptual. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente identificar a Dios con la naturaleza? ¿Qué implicaciones tiene esta ecuación aparentemente simple para nuestra comprensión de lo divino, del universo y de nosotros mismos? En la primera parte de la Ética, Spinoza define a Dios como un ser absolutamente infinito, esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. No parece a primera vista una definición tradicional de Dios, pero cuando seguimos leyendo, descubrimos que esta sustancia infinita es la única sustancia que existe, y todo lo que existe es un modo o una modificación de esta sustancia única. ¿Comprendes la magnitud de esta afirmación? Spinoza está diciendo que solo existe una realidad fundamental, Dios o la naturaleza. No hay un creador separado de su creación. No hay un Dios trascendente que existe fuera del universo. Dios no creó el mundo. Dios es el mundo en su infinita complejidad. ¿No es esta una visión que desafía completamente las concepciones religiosas dominantes del siglo XVII? Para los judíos y cristianos ortodoxos, Dios era un ser personal, con voluntad e intelecto, que había creado el mundo como algo distinto de sí mismo, que intervenía en la historia humana y que juzgaría a cada individuo después de la muerte. ¿Qué queda de este Dios en el sistema de Spinoza? ¿Cómo reaccionarías tú, como creyente del siglo XVII, ante la afirmación de que Dios no tiene voluntad, no tiene propósitos, no actúa por fines y no puede ser aplacado mediante oraciones o sacrificios? La idea espinosista de que Dios actúa por la sola necesidad de su naturaleza y no por libre elección desafía directamente la concepción tradicional del Dios bíblico. Según Spinoza, creer que Dios actúa con un propósito o por un fin es degradarlo, reduciéndolo a un ser con deseos insatisfechos que busca algo fuera de sí mismo. ¿No es esta una inversión radical del argumento religioso tradicional, donde los teólogos acusaban a los ateos de degradar lo divino? Spinoza afirma que son precisamente las concepciones religiosas tradicionales las que rebajan a Dios al nivel de un ser humano glorificado. Este Dios naturaleza de Spinoza opera según leyes necesarias y eternas, no según caprichos o planes providenciales. ¿Qué lugar queda entonces para los milagros en esta visión del mundo? Ninguno, responde Spinoza. Los milagros, entendidos como suspensiones de las leyes naturales, son imposibles porque implicarían que Dios contradice su propia naturaleza. Lo que llamamos milagros son simplemente eventos cuyas causas naturales desconocemos. ¿No es esta una visión que anticipa el naturalismo científico moderno? La crítica de Spinoza a la religión revelada es igualmente revolucionaria. Aplica métodos históricos y críticos para analizar la Biblia, tratándola como un documento humano producto de circunstancias históricas específicas. No estaba adelantándose varios siglos a la exégesis bíblica moderna. Cuando sugiere que Moisés no pudo haber escrito la totalidad del Pentateuco, porque, entre otras cosas, narra su propia muerte, no está aplicando un simple razonamiento lógico que cualquier lector atento podría hacer, pero que nadie se atrevía a expresar abiertamente. Para Spinoza, los profetas no eran receptores privilegiados de la palabra divina, sino hombres con imaginaciones particularmente vivaces que interpretaban sus experiencias según las creencias de su época. ¿Qué queda entonces de la autoridad de las Escrituras si son simplemente expresiones humanas condicionadas históricamente? Pero aquí surge una pregunta crucial.
Si Spinoza rechaza tantos aspectos de la religión tradicional, ¿significa esto que era ateo? La respuesta no es simple. Spinoza nunca negó la existencia de Dios. De hecho, toda su filosofía está centrada en Dios, entendido como la sustancia infinita. Pero este Dios es tan diferente del Dios de las religiones abrámicas que muchos de sus contemporáneos no podían verlo como otra cosa que ateísmo disfrazado. El término panteísmo, la creencia de que Dios es todo y todo es Dios, sería acuñado más tarde en parte para describir la posición de Spinoza. ¿Pero es el panteísmo realmente una forma de ateísmo? ¿O es una concepción alternativa de lo divino que trasciende la dicotomía teísmo-ateísmo? Si definimos el ateísmo como la negación de un Dios personal y trascendente que interviene en los asuntos humanos, entonces Spinoza podría considerarse ateo. Pero si el ateísmo implica negar cualquier realidad última o fundamento del ser, entonces Spinoza ciertamente no era ateo. Esta ambigüedad se refleja en las diferentes interpretaciones de su pensamiento a lo largo de los siglos. Algunos lo han visto como el ateo virtuoso, demostrando que se puede ser moral sin creer en un Dios personal. Otros lo han interpretado como un místico racionalista que experimentaba una profunda conexión con el todo. ¿No es fascinante que un pensador pueda ser reivindicado tanto por ateos como por místicos? La complejidad aumenta cuando consideramos que Spinoza vivía en una época donde la acusación de ateísmo podía tener consecuencias fatales. ¿Hasta qué punto fue estratégicamente ambiguo en sus escritos? Cuando habla de Dios constantemente en la ética, ¿está usando un lenguaje convencional para expresar ideas radicales o realmente está intentando reformular nuestra comprensión de lo divino? El filósofo alemán Novalis describiría más tarde a Spinoza como un hombre embriagado de Dios, sugiriendo que lejos de ser un frío negador de lo divino, Spinoza estaba profundamente inmerso en una visión del mundo en la que todo está impregnado de divinidad. ¿No contradice esto la imagen del ateo calculador que sus detractores intentaron pintar? La relación de Spinoza con el concepto de Dios se complica aún más cuando consideramos su ética. Para Spinoza, el amor a Dios o a la naturaleza es la más alta virtud. Este amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis, implica comprender el orden necesario del universo y nuestro lugar en él. No hay algo profundamente espiritual en esta visión, incluso si rechaza muchos aspectos de la religiosidad convencional. Spinoza no proponía abolir la religión, sino purificarla de superstición y autoritarismo. Su verdadera religión se basaba en la justicia y la caridad, no en dogmas teológicos ni en rituales externos. ¿No resuena esto con las críticas que muchos reformadores religiosos han hecho a lo largo de la historia? ¿Acaso Jesús no criticó también el legalismo y el ritualismo vacío de los fariseos? En última instancia, quizás la pregunta de si Spinoza era ateo o no es menos importante que entender cómo su pensamiento transformó fundamentalmente nuestra comprensión de lo divino, abriendo caminos para nuevas formas de espiritualidad que no dependen de la obediencia a una autoridad externa, sino del cultivo de la comprensión racional y el amor. La reacción de las instituciones religiosas. ¿Qué ocurre cuando un pensador desafía los fundamentos mismos de la autoridad religiosa? La historia de Spinoza nos muestra una de las reacciones más severas y coordinadas contra un filósofo en la historia moderna. Comencemos por entender la magnitud de su excomunión. El 27 de julio de 1656, la sinagoga portuguesa de Ámsterdam promulgó un cherem contra el joven Baruch, de apenas 23 años. ¿Por qué esta condena ha fascinado a historiadores durante siglos? Porque su lenguaje y severidad son extraordinarios, incluso para los estándares de la época. ¿Te has preguntado alguna vez qué decía exactamente este documento?
El texto original, escrito en portugués y conservado en los archivos de la comunidad judía de Ámsterdam, no escatima en maldiciones. Con el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y damos por maldito a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. ¿No te parece sorprendente que un joven comerciante de lentes pudiera provocar tal reacción? La excomunión continúa prohibiendo a todos los miembros de la comunidad comunicarse con él, hacerle favores, estar bajo el mismo techo, leer cualquier texto escrito por él o incluso acercarse a menos de 4 codos, aproximadamente 2 metros, de su persona. ¿Qué había hecho Spinoza para merecer tal ostracismo? Lo fascinante es que el documento de excomunión no especifica los horribles errores y monstruosas herejías de las que se le acusa. ¿Fue esta vaguedad deliberada? ¿Acaso mencionar específicamente sus ideas habría sido darles publicidad? Los historiadores han debatido extensamente sobre las verdaderas razones detrás de esta excomunión. Algunos sugieren que fue por negar la inmortalidad del alma, otros por cuestionar la autoría divina de la Torá y otros por sus críticas a las supersticiones religiosas. ¿Sabías que la comunidad judía de Ámsterdam era particularmente sensible a cualquier desviación doctrinal? Como comunidad de conversos y sus descendientes que habían regresado al judaísmo después de generaciones de práctica católica forzada en la península ibérica, estaban especialmente preocupados por proteger su ortodoxia frente a las autoridades calvinistas holandesas. ¿No es irónico que una comunidad que había sufrido persecución religiosa recurriera a medidas tan severas contra uno de los suyos? Los líderes de la comunidad probablemente esperaban que la excomunión silenciara a Spinoza y lo llevara al arrepentimiento, pero consiguieron su objetivo. La historia demuestra lo contrario. Liberado de las restricciones de su comunidad, Spinoza desarrolló su filosofía con mayor libertad. Según relatos contemporáneos, recibió la noticia de su excomunión con extraordinaria calma, diciendo simplemente: «Esto me fuerza a nada que no hubiera hecho por mi propia voluntad». La reacción de las autoridades cristianas no fue menos virulenta. Cuando el Tratado Teológico Político fue publicado anónimamente en 1670, provocó una tormenta de indignación. ¿Te imaginas el impacto de un libro que cuestionaba abiertamente la autoridad de las Escrituras, la realidad de los milagros y el estatus especial de los judíos como pueblo elegido? La Iglesia Católica rápidamente incluyó el libro en el Index Librorum Prohibitorum, índice de libros prohibidos. Las autoridades calvinistas de Holanda, normalmente tolerantes con la diversidad religiosa por razones comerciales, lo prohibieron en 1674. ¿Por qué este libro resultaba tan amenazador para las diferentes denominaciones cristianas? Porque socavaba la base misma de su autoridad, la revelación divina contenida en las Escrituras. ¿Sabes qué hacían los libreros para evadir la censura? Circulaban el Tratado Teológico Político con portadas falsas, haciéndolo pasar por libros de medicina o historias de marineros. Algunos ejemplares llevaban el título Operaciones quirúrgicas o Historia de los marineros. ¿No es fascinante esta temprana forma de resistencia intelectual contra la censura? La condena al pensamiento de Spinoza trascendió fronteras. En Inglaterra, donde ni siquiera se había traducido su obra, el obispo Stillingfleet ya advertía sobre los peligros del espinosismo. En Alemania, su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y herejía. ¿Cómo explicar que un filósofo cuyas obras casi nadie había leído generara tal pánico en las autoridades religiosas de toda Europa? La respuesta está en el poder subversivo de sus ideas. Spinoza no atacaba aspectos superficiales de la religión, cuestionaba sus fundamentos, al sugerir que la Biblia era un documento histórico, producto de circunstancias específicas y compilado por múltiples autores a lo largo del tiempo. Spinoza anticipaba la crítica bíblica moderna que se desarrollaría siglos después.
No es sorprendente que ideas consideradas heréticas en el siglo XVII sean ahora aceptadas por muchos teólogos modernos. Pero la persecución contra Spinoza no se limitó a prohibir sus libros. Las autoridades religiosas y políticas intentaron activamente suprimir la difusión de sus ideas. En 1678, el Consistorio de La Haya ordenó que se recogieran y destruyeran todas las copias de sus obras póstumas. ¿Cuántas ideas brillantes, cuántas reflexiones profundas se habrán perdido para siempre en estos actos de censura? ¿Y qué hay de los rumores de intentos de asesinato contra Spinoza? Algunos biógrafos mencionan un ataque con cuchillo a la salida de una sinagoga, aunque los detalles son disputados. Sea verdad o no, el hecho de que tales historias circularan demuestra el clima de hostilidad que rodeaba al filósofo. ¿No es revelador que ciertas ideas filosóficas se consideraran tan peligrosas como para justificar la violencia física? La Inquisición española, siempre vigilante contra cualquier desviación doctrinal, condenó sus obras sin siquiera traducirlas al español. ¿Te imaginas el poder de unas ideas que se consideraban peligrosas incluso sin ser leídas? Para muchos inquisidores, el mero nombre de Spinoza evocaba un peligro existencial para la fe cristiana. ¿Y qué decir de la respuesta de los protestantes? Los calvinistas holandeses, inicialmente más tolerantes que sus contrapartes católicas, también acabaron condenando las obras de Spinoza. El pastor Baltasar Becker, el mismo acusado de herejía por cuestionar la existencia de brujas y demonios, criticó duramente a Spinoza por reducir a Dios a la naturaleza. ¿No es paradójico que incluso los pensadores religiosos más progresistas de la época encontraran a Spinoza demasiado radical? El miedo al ateísmo en el siglo XVII era un terror social profundo. En una época donde la religión proporcionaba el fundamento moral y social, la idea de una sociedad sin Dios evocaba imágenes de caos y depravación moral. ¿Por qué era el ateísmo considerado tan peligroso? Porque se creía que sin el temor a un castigo divino, los seres humanos no tendrían razón para comportarse moralmente. ¿Sabías que la palabra ateo era uno de los insultos más graves en el siglo XVII? Ser llamado ateo no solo cuestionaba tus creencias religiosas, sino tu integridad moral como persona. Cuando Thomas Hobbes, otro pensador radical de la época, fue acusado de ateísmo, el Parlamento inglés consideró un proyecto de ley para castigar la blasfemia y el ateísmo con la pena de muerte. En este contexto, podemos comprender mejor la virulencia de las reacciones contra Spinoza. Sus ideas amenazaban no solo dogmas teológicos abstractos, sino el orden social mismo. Al cuestionar la autoridad de la Biblia y la naturaleza de Dios, Spinoza estaba implícitamente cuestionando la legitimidad de un orden político que se basaba en la autoridad divina. ¿No es fascinante que, a pesar de todos los esfuerzos por suprimir sus ideas, el pensamiento de Spinoza sobreviviera y eventualmente floreciera? A principios del siglo XVIII circulaban manuscritos clandestinos con sus ideas. Para mediados del siglo XVIII, la Ilustración francesa había redescubierto a Spinoza, encontrando en él un precursor. ¿No es la historia de Spinoza un testimonio del poder de las ideas para trascender la censura y la persecución? ¿Spinoza fue realmente ateo? ¿Fue Spinoza realmente ateo? Esta pregunta ha generado controversias durante más de 3 siglos. Para responderla, debemos primero comprender qué significaba ser ateo en el siglo XVII, una época donde la acusación de ateísmo podía tener consecuencias fatales. ¿Sabías que el concepto de ateísmo ha cambiado radicalmente a lo largo de la historia? En la Europa del siglo XVII, ateo raramente significaba alguien que negaba explícitamente la existencia de cualquier tipo de divinidad. Más comúnmente, se utilizaba para designar a quien negaba el Dios personal de las religiones abrahámicas, rechazaba la providencia divina, cuestionaba la inmortalidad del alma o dudaba de la autoridad de las Escrituras. Bajo esta definición más amplia, muchos filósofos que hoy consideraríamos deístas o panteístas eran etiquetados como ateos,
por sus contemporáneos. No es revelador que figuras como Hobbes, Locke e incluso Descartes fueran acusados de ateísmo en algún momento, a pesar de que todos afirmaban creer en Dios. El caso de Spinoza es particularmente complejo porque su concepto de Dios difiere radicalmente del Dios de las religiones tradicionales. ¿Cómo clasificar a un pensador que usa constantemente la palabra Dios en sus escritos, pero define a este Dios como equivalente a la naturaleza o el universo? Para entender mejor la posición de Spinoza, examinemos sus propias palabras. En la Ética afirma: Dios es causa inmanente, pero no transitiva, de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que Dios no es un creador externo que produce el mundo y luego se separa de él, sino que está presente en todas las cosas como su esencia y su causa permanente. En otra parte, escribe: todo lo que es en Dios, y nada puede ser ni concebirse sin Dios. ¿Suena esto como ateísmo? Ciertamente no como el ateísmo moderno que niega cualquier realidad trascendente, pero si definimos el ateísmo como la negación del Dios personal de las religiones tradicionales, entonces Spinoza podría considerarse un ateo. ¿Qué decir de sus declaraciones sobre la inmortalidad personal? Spinoza rechaza explícitamente la idea de un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo. En cambio, propone una forma de inmortalidad impersonal. Sentimos y experimentamos que somos eternos. Esta eternidad no es una supervivencia personal, sino una participación en la eternidad de Dios, naturaleza. ¿No es esta negación de la inmortalidad personal una de las razones por las que fue considerado ateo por sus contemporáneos? En su correspondencia, Spinoza a veces parece más cauto en sus afirmaciones teológicas. En una carta a Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society, escribe: yo ciertamente creo en Dios, pero dudo que por Dios usted y yo entendamos lo mismo. ¿No sugiere esto una conciencia de la radical diferencia entre su concepto de Dios y el de las religiones tradicionales? ¿Y qué hay de su actitud hacia las prácticas religiosas? Spinoza no participaba en ningún culto religioso después de su excomunión. Según testimonios de sus contemporáneos, no asistía a servicios religiosos ni seguía ninguna práctica ritual, aunque respetaba el derecho de otros a hacerlo. ¿No es esta indiferencia hacia las prácticas religiosas otro indicio de su distanciamiento de la religión tradicional? Las interpretaciones contemporáneas del supuesto ateísmo de Spinoza varían ampliamente. Algunos estudiosos, como Jonathan Israel, ven en Spinoza el origen de una ilustración radical que sentó las bases para el ateísmo moderno. Otros, como Steven Nadler, prefieren el término ateo religioso o ateo místico para Spinoza, reconociendo la complejidad de su posición. El filósofo francés Gilles Deleuze propuso una interpretación fascinante. Spinoza no era ni teísta ni ateo en el sentido convencional, sino que su pensamiento trasciende esta dicotomía, inaugurando una nueva forma de pensar lo divino como inmanente al mundo. ¿No es posible que nuestras categorías modernas de teísmo y ateísmo sean inadecuadas para comprender plenamente la posición de Spinoza? El término panteísmo, la creencia de que todo es Dios y Dios es todo, fue acuñado en parte para describir la posición de Spinoza. Pero incluso este término puede ser engañoso. El panteísmo de Spinoza no es una simple divinización de la naturaleza, sino una profunda reconceptualización de lo divino como la estructura racional y causal del universo. ¿No es significativo que el poeta Novalis describiera a Spinoza como un hombre embriagado de Dios? Algunos estudiosos han propuesto el término panenteísmo, la creencia de que Dios incluye pero trasciende el universo, como más adecuado para Spinoza. Otros prefieren hablar de un ateísmo reverente o un ateísmo místico. ¿No demuestra esta proliferación de términos la dificultad de clasificar el pensamiento de Spinoza según nuestras categorías teológicas habituales? Un punto crucial a considerar es la relación entre el pensamiento de Spinoza y
y la revolución científica de su tiempo. ¿Sabías que Spinoza estaba bien versado en las nuevas ciencias? Mantenía correspondencia con científicos como Christian Huygens y estaba familiarizado con las teorías de Galileo y Descartes. Su concepción de un universo gobernado por leyes necesarias y eternas resonaba con la nueva visión científica del mundo. Es posible que Spinoza estuviera intentando desarrollar una concepción de lo divino compatible con la nueva ciencia. Su Dios, naturaleza, no interviene sobrenaturalmente en el mundo porque opera a través de leyes naturales invariables. ¿No anticipa esto la tensión moderna entre ciencia y religión, proponiendo una visión de lo divino que no contradice el naturalismo científico? La comparación con otros naturalistas de su época es reveladora. Mientras filósofos como Hobbes tendían hacia un materialismo más explícito, Spinoza mantuvo siempre una dimensión metafísica en su pensamiento. Su Dios, naturaleza, no es simplemente materia en movimiento, sino una realidad que incluye dimensiones no materiales, lo que él llamaba atributos. ¿No es esta complejidad metafísica lo que hace que su pensamiento resista las etiquetas simplistas? Quizás lo más fascinante del supuesto ateísmo de Spinoza es cómo anticipó muchas de las críticas modernas a la religión. Su análisis histórico-crítico de la Biblia, su cuestionamiento de los milagros, su crítica a la antropomorfización de Dios, su defensa de la separación entre religión y Estado. ¿No son estos temas centrales en los debates contemporáneos sobre religión y secularismo? Al mismo tiempo, Spinoza nunca rechazó completamente el valor de la religión. Para él, la verdadera religión se basaba en la justicia y la caridad, no en dogmas teológicos ni rituales externos. ¿No resuena esta visión con las formas más progresistas de espiritualidad contemporánea que enfatizan la ética práctica sobre la adhesión dogmática? Entonces, ¿fue Spinoza el primer ateo de la historia moderna? La respuesta depende de cómo definamos ateísmo. Si entendemos el ateísmo como la negación explícita de cualquier realidad divina, entonces Spinoza probablemente no calificaría. Si lo entendemos como el rechazo del Dios personal de las religiones tradicionales, entonces Spinoza podría considerarse uno de los primeros ateos intelectuales de la modernidad. Lo que sí es innegable es que el pensamiento de Spinoza representó una ruptura radical con las concepciones religiosas tradicionales, abriendo nuevos horizontes para pensar lo divino, la naturaleza y la relación entre ambos. En este sentido, quizás la pregunta más interesante no es si Spinoza fue ateo o no, sino cómo su pensamiento transformó para siempre nuestra comprensión de lo que significa hablar de Dios. El legado de Spinoza para el pensamiento moderno. ¿Cómo es posible que un filósofo excomulgado, cuyos libros fueron prohibidos y cuyo nombre se convirtió en sinónimo de herejía, llegara a ejercer una influencia tan profunda en el pensamiento moderno? La historia del legado de Spinoza es una de las más fascinantes de la filosofía occidental. Pocas décadas después de su muerte, cuando aún sus obras circulaban clandestinamente, Spinoza ya comenzaba a influir en el pensamiento europeo. ¿Sabías que Pierre Bayle, en su influyente Diccionario Histórico y Crítico, 1697, dedicó un extenso artículo a Spinoza? Aunque Bayle criticaba el sistema filosófico spinozista, reconocía su coherencia interna y, lo que es más sorprendente, elogiaba la virtud personal de Spinoza. No es significativo que Bayle, un calvinista, sintiera la necesidad de separar las ideas peligrosas de Spinoza de su carácter moral intachable. Esta imagen de Spinoza, el ateo virtuoso, tendría una influencia duradera. Para muchos pensadores de la Ilustración, Spinoza demostraba que la moralidad no dependía necesariamente de la creencia en un Dios personal que premia y castiga. ¿No es esta una de las ideas fundamentales del secularismo moderno? La influencia de Spinoza en el iluminismo francés fue profunda, aunque a menudo clandestina. Pensadores como Diderot, D'Holbach y Voltaire
encontraron en Spinoza argumentos contra la superstición y el autoritarismo religioso. El término spinozisme se convirtió en una etiqueta para ideas radicales que cuestionaban la autoridad religiosa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos filósofos del siglo XVIII sentían la necesidad de distanciarse públicamente de Spinoza mientras secretamente admiraban aspectos de su pensamiento? Quizás el mayor servicio que Spinoza prestó a la Ilustración fue su defensa de la libertad de pensamiento y expresión. En su Tratado Teológico Político, argumenta apasionadamente que la libertad de filosofar no solo es compatible con la piedad y la paz social, sino necesaria para ellas. ¿No es este argumento un pilar fundamental de las democracias liberales modernas? Pero el legado de Spinoza va mucho más allá de la crítica religiosa. Su concepción de la naturaleza como un sistema de leyes necesarias e inmutables influyó profundamente en el desarrollo de la ciencia moderna. ¿Sabías que Einstein, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe? La influencia de Spinoza experimentó un sorprendente renacimiento en la Alemania de finales del siglo XVIII. La controversia conocida como Pantheismus-Streit, disputa del panteísmo, iniciada cuando Friedrich Heinrich Jacobi reveló que el respetado filósofo Gotthold Ephraim Lessing había confesado ser spinozista, sacudió el mundo intelectual alemán. ¿No es fascinante que más de un siglo después de su muerte, la mera sugerencia de afinidad con Spinoza pudiera generar tal escándalo? Esta controversia tuvo un efecto inesperado. Rehabilitó a Spinoza en los círculos intelectuales alemanes. Figuras como Herder, Goethe y Schelling comenzaron a estudiar seriamente su obra. Goethe, el gran poeta alemán, confesó haber encontrado en Spinoza una paz que calmaba todas mis pasiones. ¿Qué tenía el pensamiento de Spinoza que podía resonar tan profundamente con la sensibilidad romántica? Para los románticos alemanes, Spinoza ofrecía una visión de la naturaleza no como un mecanismo muerto, sino como una totalidad viva y divina. Su concepto de Deus, sive natura, Dios o naturaleza, proporcionaba un fundamento filosófico para la experiencia romántica de lo sublime en la naturaleza. No es sorprendente que un filósofo considerado ateo por sus contemporáneos pudiera inspirar una de las corrientes más espiritualmente intensas de la cultura europea. La influencia de Spinoza en el idealismo alemán es igualmente profunda. Hegel, en particular, incorporó elementos cruciales del spinozismo en su sistema filosófico, aunque transformándolos en una visión más histórica y dinámica. La famosa frase de Hegel, "Lo verdadero es el todo", tiene claras resonancias spinozistas. No es significativo que el pensador que intentó crear la síntesis filosófica más ambiciosa del siglo XIX reconociera su deuda con Spinoza. El siglo XIX también vio a Spinoza convertirse en un referente para el pensamiento político progresista. Su defensa de la democracia como el régimen político más natural y razonable, su crítica al uso político de la religión, su defensa de la libertad de expresión. ¿No son estos elementos centrales del liberalismo político moderno? Para pensadores judíos como Moses Mendelssohn y más tarde Albert Einstein, Spinoza representaba una forma de reconectar con su herencia judía desde una perspectiva moderna y secular. Einstein llegó a describir a Spinoza como el más grande de los filósofos judíos. ¿No es irónico que el filósofo excomulgado de la comunidad judía se convirtiera en un símbolo de orgullo para judíos seculares siglos después? La influencia de Spinoza en el pensamiento secular contemporáneo es imposible de sobreestimar. Su crítica histórica de la Biblia anticipó la exégesis bíblica moderna. Su naturalismo filosófico, que busca explicaciones inmanentes en lugar de causas trascendentes, resonó con el desarrollo de las ciencias naturales. Su ética, basada en la comprensión racional más que en mandamientos divinos, anticipó formas modernas de ética secular. ¿No son estos pilares fundamentales de la visión secular del mundo?
Filósofos contemporáneos tan diversos como Gilles Deleuze, Antonio Negri y Martha Nussbaum han encontrado en Spinoza recursos para pensar problemas actuales. Deleuze vio en Spinoza una filosofía de la inmanencia que podía contrarrestar el peso de la tradición platónica cristiana. Negri encontró en él un pensador de la multitud y el poder constituyente. Nussbaum ha destacado la relevancia de su teoría de las emociones para la ética contemporánea. No es extraordinario que un filósofo del siglo XVII siga siendo tan productivo para el pensamiento actual. Incluso en la cultura popular, Spinoza ha experimentado un sorprendente renacimiento. Desde novelas como El problema de Spinoza, de Irving Yalom, hasta cómics y camisetas con eslóganes espinocistas, su figura se ha convertido en un símbolo de independencia intelectual y pensamiento crítico. ¿Quién habría imaginado que el modesto pulidor de lentes de La Haya se convertiría en un ícono cultural 3 siglos después de su muerte? ¿Por qué Spinoza sigue fascinando tanto a religiosos como a no religiosos? Quizás porque su pensamiento trasciende las divisiones convencionales entre teísmo y ateísmo, entre religiosidad y secularismo. Para los religiosos, ofrece una forma de purificar la religión de superstición y autoritarismo. Para los no religiosos, proporciona una visión del mundo con profundidad ética y metafísica, sin necesidad de recurrir a dogmas sobrenaturales. ¿No es esta capacidad de hablar a diferentes sensibilidades una marca de grandeza filosófica? ¿Y qué relevancia tiene Spinoza para los desafíos actuales? En una era de polarización ideológica y religiosa, su defensa de la libertad de pensamiento y expresión como fundamento de una sociedad pacífica resuena con particular fuerza. En tiempos de crisis ecológica, su visión de los seres humanos como parte integral de la naturaleza, no como sus amos o poseedores, ofrece una alternativa al antropocentrismo destructivo. ¿No son estas preocupaciones centrales en nuestros debates contemporáneos? El legado de Spinoza nos recuerda que las ideas pueden sobrevivir a la censura y la persecución, que un pensador condenado al ostracismo por sus contemporáneos puede convertirse en una influencia formativa para las generaciones futuras. ¿No es esta una lección esperanzadora sobre el poder de las ideas para trascender las limitaciones de su tiempo? En última instancia, quizás el mayor legado de Spinoza sea su ejemplo de integridad intelectual. Prefirió una vida modesta y la libertad de pensamiento a la comodidad que habría obtenido conformándose con las ortodoxias de su época. Como él mismo escribió, he hecho todo lo posible por no reírme, no llorar, no detestar las acciones humanas, sino entenderlas. ¿No es esta combinación de distanciamiento crítico y compromiso compasivo con la condición humana lo que define a un verdadero filósofo? El legado de Spinoza nos invita a seguir cuestionando, a no dar por sentadas las autoridades establecidas, a buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo. En un tiempo donde las certezas dogmáticas abundan, tanto religiosas como seculares, su ejemplo de modestia intelectual, combinada con audacia especulativa, sigue siendo una inspiración. ¿Fue Spinoza realmente el primer ateo de la historia moderna? Como hemos visto a lo largo de este recorrido, la respuesta no es simple ni definitiva. Spinoza nunca negó la existencia de Dios. De hecho, Dios es el concepto central de su filosofía. Pero su Dios, identificado con la naturaleza y despojado de voluntad, propósitos y antropomorfismo, era tan radicalmente diferente del Dios de las religiones tradicionales que muchos de sus contemporáneos no podían verlo más que como un ateo disfrazado. ¿No es fascinante esta paradoja? Un filósofo que habla constantemente de Dios, que incluso define la más alta forma de conocimiento como amor intelectual de Dios, es condenado como el ateo más peligroso de su tiempo.
Quizás esto nos dice más sobre las limitaciones de las categorías teísmo y ateísmo que sobre el pensamiento de Spinoza mismo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Spinoza representa un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental. Su filosofía abrió un espacio para pensar lo divino de formas que no dependían de la revelación, la autoridad o la tradición. En este sentido, sentó las bases intelectuales para el desarrollo tanto del secularismo moderno como de formas más reflexivas y críticas de religiosidad. ¿No es significativo que Spinoza siga siendo reivindicado hoy tanto por ateos como por creyentes? Einstein, quien se declaraba seguidor del Dios de Spinoza, es un ejemplo perfecto de esta ambigüedad productiva. ¿Es el Dios de Einstein-Spinoza una metáfora poética para las leyes del universo o una genuina experiencia de lo divino expresada en términos naturales? Para mí, el valor perdurable de Spinoza no está en si podemos etiquetarlo como ateo o no, sino en cómo su pensamiento nos invita a trascender dicotomías simplistas. En un mundo donde los debates sobre religión a menudo se reducen a la oposición entre un teísmo literal y un ateísmo materialista, Spinoza nos ofrece una tercera vía, una visión del mundo con profundidad metafísica pero sin sobrenaturalismo, con reverencia hacia el todo pero sin antropomorfismo, con orientación ética pero sin mandamientos divinos. ¿Qué piensas tú? ¿Fue Spinoza un ateo encubierto o un místico racionalista? ¿Un crítico destructivo de la religión o un reformador que intentaba purificarla de superstición? ¿El precursor del secularismo moderno o un pensador que trasciende la división entre lo religioso y lo secular? ¿Y qué nos dice su historia sobre nuestros propios debates contemporáneos? ¿No seguimos luchando con muchas de las mismas cuestiones que preocupaban a Spinoza? La relación entre ciencia y religión, entre crítica racional y tradición, entre libertad individual y bien común. La vida y el pensamiento de Spinoza nos recuerdan que las ideas pueden ser peligrosas para los poderes establecidos, para las ortodoxias confortables, para las certezas no examinadas. Pero también nos muestran que las ideas pueden sobrevivir a la censura y la persecución, que un pensador condenado en su tiempo puede convertirse en una luz guía para las generaciones futuras.